T1, la primera voz. La primera vez que Lucía escuchó su nombre en el cielo. No estaba rezando. Estaba bebiendo sola en la vieja banca de la plaza, mirando un firmamento tan negro que parecía no tener fin. Cuando una voz, profunda y serena como un eco enterrado en el tiempo, susurró: Lucía, no provenía de la tierra, ni de las campanas, ni de su propia mente. Era una palabra que desgarraba el silencio, y al alzar la vista, lo vio. Su nombre, escrito en luz, suspendido en el cielo como una herida ardiente. Se frotó los ojos, creyendo que el alcohol le jugaba una mala pasada. Pero las ventanas de las casas se abrieron. Los perros comenzaron a aullar y, uno por uno, los vecinos salieron, mirando el mismo milagro imposible. Nadie habló. Nadie se atrevió. Hasta que la voz volvió. No huyas. Un escalofrío le atravesó la espalda. La multitud retrocedió como si esas palabras no fueran para ellos, sino solo para ella. Y entonces, sin entender por qué, Lucía respondió: ¿Quién eres? El cielo no contestó, pero el nombre siguió allí, brillando como un juramento maldito. Esa noche, el pueblo no durmió. Algunos se arrodillaron y lloraron. Otros corrieron a la iglesia implorando perdón. El padre Mateo, el sacerdote más anciano, miraba el cielo con los labios apretados, como si hubiera visto ese fenómeno antes y hubiera jurado nunca hablar de ello. Lucía, en cambio, no rezó. No podía, porque mientras todos temblaban, ella sentía algo distinto. La voz no le daba miedo. Le resultaba familiar. Al amanecer, el nombre desapareció, devorado por el sol. La gente trató de convencerse de que había sido una ilusión colectiva, una broma cruel del firmamento. Pero cuando Lucía volvió a su casa, encontró algo que heló su sangre. En el espejo de su habitación, escrito con un trazo invisible que solo la luz del alba revelaba, había un nuevo mensaje. Esta noche, otra vez. Lucía cayó de rodillas. No porque creyera, sino porque, por primera vez en su vida, entendió que alguien, o algo, en el cielo sabía exactamente quién era ella. Y lo peor de todo, no sonaba como Dios. T2, el mensaje invisible. Lucía no quiso dormir. Se sentó frente a la ventana de su cuarto, con los ojos fijos en el cielo vacío, esperando. A cada minuto que pasaba, el silencio parecía más pesado, como si el mundo contuviera el aliento antes de pronunciar algo prohibido. Y entonces, a las 3:33 de la madrugada, volvió a escucharlo. Lucía, esta vez la voz no era solo un susurro. Retumbó dentro de su pecho, como si las costillas fueran campanas sagradas. Su respiración se cortó, y antes de que pudiera responder, la voz añadió: «Mírame». Lucía levantó la vista, y vio el cielo agrietarse. No era una grieta física, sino un resplandor fino, casi imperceptible, que se abría paso entre las nubes. De aquella fisura, como sangre que brota de una herida invisible, comenzó a descender una lluvia de símbolos luminosos, y todos ellos formaban una sola palabra. Lucía retrocedió, tropezando con la cama. Los cristales de su ventana temblaron, y el espejo de su habitación, el mismo que al amanecer mostraba el mensaje oculto, volvió a brillar. Y allí estaba, una nueva frase, escrita con una caligrafía perfecta: «Repite lo que escuches, y te mostraré lo que nadie ha visto». El corazón de Lucía golpeaba como si quisiera escapar de su pecho. Su mente gritaba que cerrara los ojos, que huyera. Pero sus labios se movieron por cuenta propia. «Ven», murmuró. El suelo vibró. Los crucifijos de su casa se inclinaron hacia adelante, como si quisieran postrarse ante algo que no debía existir. Y de pronto, la voz rió. No era una risa humana. Era antigua, inmensurable. «Ahora puedo hablarte de verdad». Lucía cayó de rodillas. No de miedo, no de fe, sino de una certeza que le partió el alma en dos. Dios no era el único que sabía su nombre. Esa noche, mientras el pueblo dormía, una línea de luz se extendió sobre el firmamento, y comenzó a trazar algo nuevo. No su nombre, sino una fecha. 7 días. T3, las cicatrices del cielo. El amanecer no trajo paz. El sol salió sobre un cielo herido, una línea roja, fina como una cicatriz recién abierta. Atravesaba el firmamento. No era una nube. No era luz. Era otra cosa. Lucía no podía apartar la vista. Cada vez que parpadeaba, aquella grieta parecía ensancharse un poco más, como si el cielo mismo estuviera a punto de romperse. «Es un presagio»,
susurró una anciana en la plaza. Lo vi cuando era niña. Solo una noche. Después, vino la peste. Las palabras se esparcieron como fuego. El pueblo entero empezó a rezar. Las campanas de la iglesia repicaron sin que nadie las tocara. Pero a Lucía, las oraciones no le hacían nada. Ella solo escuchaba la voz. 7 días. Se tapó los oídos. Pero no sirvió de nada. La voz estaba dentro, vibrando como una segunda sangre. Esa tarde, desesperada, fue a la iglesia. El padre Mateo la esperaba, de pie frente al altar, con el rostro pálido. No parecía sorprendido de verla. Lo sabía, murmuró él. Siempre vuelve a elegir a uno, y esta vez, te eligió a ti. Lucía lo miró con furia. ¿Qué sabe usted de esto? El sacerdote no respondió de inmediato. Caminó hasta un armario oculto detrás de los bancos y sacó un viejo libro cubierto de polvo y cera derretida. Sus páginas estaban llenas de símbolos, los mismos que Lucía había visto descender del cielo. No es Dios quien escribe esos nombres, dijo Mateo. No del todo. Lucía tembló. Entonces, ¿qué es? El sacerdote la miró, y sus ojos parecían llevar el peso de siglos enteros. Una verdad que ni siquiera el cielo quiere recordar. En ese momento, la voz volvió, tan clara que ambos la oyeron. Lucía, mira el cielo. Salieron corriendo al atrio. La cicatriz celeste ahora palpitaba como una herida viva, y mientras todos rezaban, Lucía vio algo que ningún otro pudo ver. Su nombre desaparecía, y en su lugar, surgía una palabra nueva. Puerta. T4, la profecía que nadie quería leer. La palabra puerta seguía brillando en el cielo cuando Lucía sintió que sus piernas no la sostenían más. El padre Mateo, en cambio, no parecía sorprendido. Sus manos temblaban, pero sus ojos tenían una resignación amarga, como si hubiera esperado esto toda su vida. Ven conmigo, le dijo. La llevó por un pasadizo oculto detrás del altar. Una puerta de madera marcada con cruces talladas. Bajaron por una escalera de piedra húmeda hasta una bóveda olvidada. Allí, entre estantes cubiertos de polvo, Mateo sacó un libro envuelto en cadenas oxidadas. Se llama El Evangelio de la Puerta, susurró él. Fue prohibido hace siglos, porque nadie debía leerlo. Lucía sintió como la voz en su mente susurraba. Burlona. Como si celebrara aquel momento. Ábrelo. El sacerdote dudó. Lucía, si lo hacemos, ya no habrá marcha atrás. Ella no respondió. Tomó el libro y, al tocar la cubierta, las cadenas cayeron como si hubieran estado esperando sus manos. Las páginas se abrieron solas, y las letras escritas en un idioma imposible comenzaron a reordenarse ante sus ojos, hasta que pudo leerlas. Cuando el cielo se agriete y los nombres se borren, se abrirá la puerta. Solo aquel a quien la voz llame podrá cruzar, pero no todos los que crucen volverán. Lucía tragó saliva. ¿Qué significa esto? El padre Mateo no respondió. Se arrodilló y empezó a rezar, murmurando palabras rotas. Lucía, en cambio, siguió leyendo, hipnotizada. El elegido no encontrará a Dios, sino lo que estaba antes de él. De repente, la bóveda tembló. Un sonido sordo, como un latido inmenso, resonó desde lo alto. Corrieron hacia la superficie y, al salir, Lucía lo vio. La cicatriz del cielo se había abierto aún más, y de ella caían trozos de luz como cenizas ardientes. En medio de aquel resplandor, apareció una nueva inscripción. Faltan 6 días. Lucía no gritó, no lloró, solo susurró, casi sin darse cuenta. Si es una puerta, yo quiero saber qué hay detrás. Y la voz, por primera vez, rió. T5, la confesión del sacerdote. El pueblo estaba en silencio. No el silencio normal de una noche cualquiera, sino ese silencio espeso que huele a miedo y rezos rotos. La palabra puerta aún ardía en el cielo, y cada campanada de la iglesia sonaba como si marcara una cuenta atrás hacia el fin del mundo. Lucía y el padre Mateo permanecían en la sacristía, rodeados de velas que parecían consumirse más rápido de lo normal. El sacerdote, con el rostro surcado de arrugas, rompió el silencio. No eres la primera. Lucía. Ella lo miró, incrédula. ¿Qué está diciendo? Mateo apretó el crucifijo que colgaba de su cuello, pero su mirada estaba perdida en algún recuerdo que lo atormentaba. Hace 20 años, yo también escuché la voz. Las palabras se le escaparon como una confesión que había guardado demasiado tiempo. Me llamó por mi nombre, igual que a ti. Pero yo, huí. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué pasó? El sacerdote sonrió con una amargura casi insoportable.
Creí que, si la ignoraba, desaparecería. Pero no. Cada 7 días la grieta en el cielo regresaba, más grande. Y cada vez que volvía, alguien del pueblo moría sin explicación. Lucía lo miró horrorizada. Y ahora me está diciendo que esta vez no es como antes, interrumpió Mateo. La grieta nunca había mostrado una palabra. Y nunca, jamás, había elegido a alguien 2 veces. La vela más cercana parpadeó violentamente, proyectando sombras deformes por las paredes. La voz resonó entonces, tan cerca que Lucía sintió su aliento en el oído. No huyas como él. Ven. Mateo cayó de rodillas, rezando con desesperación. No le hagas caso. Lucía, esa voz no es de Dios. Pero ella ya no estaba segura. ¿Por qué? En lo más profundo de su alma, sentía que esa voz no mentía. Esa noche, cuando salió de la iglesia, el cielo volvió a escribir. No puerta. No 6 días. Esta vez, eran 2 palabras nuevas, dirigidas solo a ella. Cruza primero. Y sin saber por qué, Lucía sonrió. T6. Las señales que sangran. Lucía dejó de dormir. No porque quisiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, el cielo se abría dentro de sus sueños. Y en ese vacío infinito, la voz la llamaba, más dulce que nunca, más imposible de ignorar. La primera señal apareció en la iglesia. Mientras los feligreses rezaban, el crucifijo sobre el altar comenzó a inclinarse. Nadie lo vio, excepto Lucía. La cabeza de Cristo giró apenas 1 centímetro, y sus labios, resecos y de madera, se movieron. «Cruza», Lucía gritó, pero cuando Mateo corrió hacia el altar, todo estaba en su sitio. Inmutable. «Te está quebrando». «Niña», dijo él, desesperado. «Eso es lo que hace». Pero Lucía no le respondió. No podía, porque mientras él hablaba, vio algo aún peor. Las velas de la iglesia comenzaron a gotear sangre. Gotas espesas, rojas, que solo ella parecía notar. Esa noche, de vuelta en su casa, la voz la despertó otra vez. No provenía del cielo, venía de su propio espejo. Al acercarse, las letras se dibujaron solas en el vidrio empañado. 5 días. Lucía tocó el cristal. Estaba helado, como si al otro lado hubiera un abismo. Y entonces vio su reflejo sonreír, aunque ella no lo hacía. «¿Qué eres?», susurró. El reflejo respondió sin abrir la boca. La verdad que pidieron y que nadie quiso. Al amanecer, Mateo la encontró frente al altar, de rodillas, murmurando palabras en un idioma que ni ella entendía. Intentó detenerla, pero cuando la tocó, el cielo rugió como una tormenta sin viento. La grieta se había ensanchado. Ahora ya no era solo una cicatriz, era un ojo. Y estaba mirando. Sobre el firmamento, escrito con fuego, una nueva orden. «Prepárate». Lucía levantó la vista y, sin miedo alguno, susurró: «Dime qué hacer, y lo haré». Y la voz respondió, clara como nunca: «Sangra conmigo». T7. El rito prohibido. El padre Mateo la había encerrado en la sacristía, convencido de que la mantenía a salvo. Pero Lucía no luchó. No necesitaba hacerlo, porque esa noche, la voz habló más fuerte que nunca. «Ven a mí. Hay un camino que la iglesia enterró, pero tú lo abrirás». Cuando Mateo despertó, encontró la puerta abierta. No había rastro de fuerza, ni cerraduras rotas, simplemente, abierta. Lucía había desaparecido. La encontró horas después, en las catacumbas bajo la iglesia, frente a un altar olvidado que ni los libros más antiguos mencionaban. Las paredes estaban cubiertas de símbolos idénticos a los que el cielo había trazado. Y en el centro, una piedra manchada de rojo. Lucía estaba de rodillas, las manos temblando sobre la piedra. «No deberías estar aquí», susurró Mateo, horrorizado. Ella sonrió. «Siempre estuve destinada a estar aquí». La voz volvió, envolviendo el aire como incienso invisible. «Ofrece lo que respira, y te mostraré lo eterno». Mateo retrocedió. «No lo hagas. Lucía, ¿ese rito está maldito?». Pero sus palabras fueron inútiles. Lucía tomó la daga oxidada que reposaba en el altar y, sin apartar la mirada del cielo visible a través de una grieta en las piedras, hizo un corte en la palma de su mano. La sangre cayó sobre la piedra, y ésta respondió. El altar comenzó a brillar. Las paredes temblaron y las velas apagadas se encendieron por sí solas. Y entonces, el cielo habló. No solo una palabra, no solo una orden, un cántico. La puerta se abrirá, el mundo temblará. Y tú,
Lucía, serás la llave. Mateo cayó de rodillas, llorando. No rezaba. No podía, porque supo que ya no quedaban oraciones para detener aquello. Lucía levantó la mano ensangrentada hacia la grieta del cielo y sonrió como quien por fin entiende su destino. Muéstramelo todo. Y el cielo respondió con una nueva inscripción, escrita en fuego. 4 días. T8, el canto detrás de la puerta. La noche cayó sobre el pueblo como un sudario. Las campanas de la iglesia tocaron solas. Y ni siquiera el padre Mateo se atrevió a entrar al templo. Porque todos lo habían escuchado. No era un trueno. No era viento. Era un canto. Lucía, en cambio, caminó descalza hacia el atrio. Sus ojos brillaban como si ardieran con la misma luz que desgarraba el cielo. El canto no tenía palabras. Pero cada nota le arrancaba lágrimas. No de miedo, sino de reconocimiento. Como si siempre lo hubiera sabido. Como si ese sonido estuviera tejido en su alma desde antes de nacer. Mateo corrió tras ella, jadeando. No lo escuches. Lucía, ese canto no es de Dios. Pero ella no lo miró. Porque en ese instante, mientras el cielo temblaba, la grieta comenzó a abrirse más. Y detrás de esa herida luminosa, vio sombras que no deberían tener forma, pero la tenían. El canto se intensificó, resonando en las paredes, en el suelo, en los huesos. Los fieles que estaban en la plaza cayeron de rodillas, tapándose los oídos. Pero Lucía dio un paso más. De repente, una nueva inscripción se dibujó en el cielo. 3 días. Y junto a ella, algo imposible, un símbolo, igual al que estaba marcado en la palma de Lucía desde que sangró sobre el altar. Mateo retrocedió, temblando. Eso es el sello de la puerta. Lo vi una vez, en los archivos más prohibidos del Vaticano. Lucía giró la cabeza hacia él y sonrió con una calma inquietante. No, padre. No es un sello, es una llave. En ese momento, el canto cambió. Dejó de ser un lamento lejano y se volvió una voz única. Clare, que descendió del cielo como un cuchillo. Lucía, ven a casa. El padre Mateo cayó al suelo, llorando. Lucía, sin vacilar, levantó la mirada al cielo abierto y susurró. Dime dónde. El cielo respondió. No con palabras, sino con un camino de luz que nadie más podía ver. T9, el camino de luz. La noche estaba quieta, demasiado quieta. Los perros no ladraban. Los árboles no crujían y hasta el viento parecía contener la respiración. Sobre el cielo desgarrado, el camino de luz se extendía como una herida invertida, visible solo para Lucía. El padre Mateo la sujetaba del brazo con fuerza. No puedes seguirlo. No sabes lo que hay al final. Lucía, sin apartar los ojos de aquella línea luminosa, habló como si no le perteneciera la voz. Lo sé, padre. Y aún así, debo hacerlo. En el pueblo, las campanas repicaban sin manos que las tocaran. Y entonces llegaron ellos, los enviados del Vaticano. Hombres de negro, con sotanas que parecían más armaduras que vestiduras, cargando crucifijos de hierro y cálices sellados. Encerradla, ordenó el cardenal Rivas. Su voz cortante como el acero. Esa niña es la grieta. Si la dejamos avanzar, la puerta se abrirá. Mateo se interpuso, temblando. No entienden, ella no está abriendo nada. Ella es la única que puede cerrarlo. Pero Lucía no los escuchó. Dio el primer paso. Y cuando lo hizo, sus pies no tocaron el suelo. Subió, como si caminara en el aire. Nadie más veía el sendero. Solo ella, y la voz. Avanza, Lucía. No temas. Cada paso te acerca a mí. El cardenal levantó un crucifijo y gritó un exorcismo. El cielo rugió. El camino de luz tembló, pero no desapareció. Lucía sonrió, casi en éxtasis. Mateo gritó su nombre. Pero era inútil. Ella ya no estaba completamente allí. Su cuerpo flotaba. Su mirada fija en el horizonte celeste. Y entonces, el cielo escribió otra palabra. 2 días. La multitud cayó de rodillas, presa del pánico. El cardenal apretó los dientes y susurró. Si llega al final, no habrá retorno. Mateo, en cambio, sonrió con lágrimas en los ojos. Justo por eso, nadie podrá detenerla. Y en el cielo, por primera vez, Lucía vio una sombra moviéndose detrás de la grieta. Algo que la esperaba. T10, el guardián de la puerta. Lucía avanzaba suspendida sobre el camino de luz. Mientras abajo, el pueblo entero se arrodillaba, incapaz de apartar la vista del cielo abierto.
El padre Mateo rezaba, pero sus oraciones parecían perderse en un vacío que ya no pertenecía a Dios. Y entonces, lo vio. Detrás de la grieta. Una silueta emergió lentamente. No era ángel. No era demonio, era ambas cosas a la vez. Sus alas parecían hechas de fuego líquido. Pero su rostro estaba cubierto por una máscara de sombras que no dejaba ver más que dos ojos, uno de misericordia, y otro de furia. La voz retumbó en todo el cielo. Yo soy el guardián. Nadie cruza sin sangre. Lucía, sin miedo, levantó su mano marcada con el símbolo. He sangrado. He escuchado el canto. Muéstrame lo que hay detrás. El guardián inclinó la cabeza, como quien reconoce algo antiguo y peligroso. No basta con tu sangre. Hija del eco, aún queda el precio. Abajo, el caos comenzó. Las estatuas de los santos en la iglesia empezaron a llorar. Primero lágrimas. Luego un hilo rojo espeso que manchaba el suelo como si todo el cielo se desangrara a través de ellas. La gente gritaba. El cardenal Rivas ordenaba sellar el templo. Pero era inútil, cada cerradura se abría sola. Mateo, con la voz rota, alzó su crucifijo. Dios no permitiría esto. Lucía lo miró por última vez desde las alturas. Padre, quizás esto no sea lo que creemos. El guardián extendió una mano. Y el cielo escribió con fuego. Un día, el pueblo entero tembló. La grieta se ensanchó tanto que la luz iluminó cada rincón del mundo como un segundo sol. Y entonces, el guardián habló solo a Lucía. Elige, llave, sangra por ellos, o abre para ti. Lucía cerró los ojos. Y por primera vez, sonrió. T11, el rostro del guardián. El pueblo entero contuvo el aliento. Lucía flotaba frente al guardián, tan cerca que podía sentir el calor de sus alas de fuego. La máscara de sombras ocultaba su verdadero rostro. Pero sus ojos, uno de misericordia, otro de furia, ardían como dos soles enfrentados. El padre Mateo gritaba desde abajo. No lo hagas. Lucía, nadie toca lo que Dios selló. Pero ella ya no escuchaba. La voz en el cielo era más fuerte que el mundo entero. Si quieres saber la verdad, arráncala. Lucía extendió la mano. Cada centímetro que avanzaba, el cielo se desgarraba un poco más. Las campanas repicaron solas. Las estatuas sangraban sin descanso. Y el cardenal Rivas, de rodillas, murmuraba oraciones que se quebraban en su lengua. Cuando sus dedos tocaron la máscara, el mundo se detuvo. El guardián no se defendió. En cambio, inclinó la cabeza. Y entonces, Lucía tiró de ella. Un grito atravesó el firmamento. No humano, no divino, algo más antiguo que ambos. La máscara cayó como ceniza y, por primera vez, Lucía vio lo que nadie debía ver. No había un solo rostro. Había miles, voces entrelazadas, llantos y risas, los ecos de toda fe perdida y toda plegaria nunca escuchada. En el centro, una sola palabra, verdad. Lucía retrocedió, pero el guardián habló. Sin máscara, sin barreras. Ahora no hay retorno. Tú llevas mi rostro, y ellos lo verán. Abajo, Mateo cayó de rodillas, y cuando levantó la vista, gritó, porque los ojos de Lucía ya no eran suyos. Uno brillaba con misericordia, el otro, con furia. El cielo volvió a escribir. 12 horas. Lucía bajó la vista hacia el pueblo y, con una voz que no era completamente suya, susurró, voy a abrir la puerta. Y nadie, ni siquiera Dios, respondió. T12, la puerta se abre. El cielo estaba en silencio, pero no era paz. Era la calma de una respiración contenida. Justo antes de un grito, Lucía flotaba frente a la grieta, con la mirada fija en la puerta. Sus ojos, uno de misericordia, otro de furia, ardían como antorchas que no pertenecían a este mundo. El guardián, ahora sin máscara, se inclinó ante ella. La llave está lista, dijo con voz que hizo temblar los cimientos de la tierra. Ábrela, o destrúyela. El padre Mateo, desesperado, gritaba desde abajo. Lucía, si cruzas, no volverás. Pero ella sonrió. Nunca fui de aquí. Padre, siempre fui de allá. De pronto, las campanas de la iglesia tocaron solas. Los vitrales estallaron en 1000 pedazos y las estatuas de los santos giraron sus rostros hacia el cielo, como si incluso la piedra temiera mirar lo que venía. El cardenal Rivas, pálido, retrocedió hasta caer de rodillas. Dios, si estás ahí. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de la voz que había guiado a Lucía desde el principio. Ábreme. Lucía extendió las manos. La sangre en su palma volvió a brillar. Y el símbolo ardió como un sol en miniatura.
El camino de luz se contrajo, y luego explotó, proyectando un haz directo a la puerta. Un rugido atravesó los cielos. La puerta se abrió. No había bisagras ni cerraduras. Era un velo que se desgarraba, mostrando algo inmenso, no para los ojos, sino para el alma. Y en ese instante, todos los que estaban en el pueblo, Mateo, el cardenal, incluso los incrédulos, cayeron al suelo, llorando sin entender por qué. Lucía dio un paso dentro, y el guardián, antes de desvanecerse, susurró: «El mundo recordará tu nombre». La grieta se cerró detrás de ella. El cielo quedó vacío. Solo un silencio eterno, y una última inscripción ardiendo sobre las nubes. Amén, Mateo. De rodillas. Levantó la vista con lágrimas en los ojos y murmuró: «No fue el fin, fue el principio». T13, el eco de su nombre. Al amanecer, el pueblo estaba en silencio. No quedaban campanas, ni estatuas, ni cantos, solo un cielo limpio. Demasiado limpio. Como si nada hubiera ocurrido. Pero todos lo habían visto. Todos habían visto cómo Lucía cruzó. El padre Mateo permanecía arrodillado en la plaza, con los ojos rojos de tanto llorar. A su lado, el cardenal Rivas murmuraba plegarias vacías, como si quisiera convencerse de que aún había un Dios escuchándolo. Y entonces, sucedió. Un sonido bajó del cielo. No era trueno, no era viento, era una sola palabra, pronunciada por miles de voces al unísono. Lucía. La multitud tembló. El eco no venía de arriba ni de abajo, venía de todas partes. Los niños comenzaron a repetir el nombre sin saber por qué. Los ancianos lloraban. Las cruces en las iglesias se giraron hacia el cielo, como si saludaran algo que los mortales no podían ver. Mateo. Con el alma desgarrada, susurró: «Ella no nos dejó». De repente, sobre las nubes, se dibujaron letras de luz. «La llave está viva». El cardenal Rivas cayó de espaldas, pálido como un cadáver. «No, esto no es obra de Dios». Pero Mateo sonrió. Una sonrisa rota, casi sagrada. «Tal vez, es algo más grande». Y entonces, en el centro del pueblo, ocurrió el milagro imposible. Una sola lágrima de fuego cayó del cielo y tocó la tierra. Donde impactó, nació un árbol de luz, cuyas ramas escribían en el aire el mismo nombre, Lucía. Todos se arrodillaron. No por miedo, sino porque algo en ellos lo exigía. Mateo levantó el rostro al cielo. Y por primera vez no rezó, solo dijo una frase que resonó como profecía. Ella abrió la puerta, y ahora la puerta mira hacia nosotros. En el horizonte, el cielo comenzó a fracturarse de nuevo, esta vez, no para llevarse a alguien, sino para traer algo. T14, el regreso de la llave. El cielo se abrió de nuevo. No como una grieta, sino como un ojo que despierta. El pueblo entero, reunido frente al árbol de luz, contuvo el aliento. Mateo fue el primero en sentirlo, un escalofrío profundo. Como si su alma reconociera algo que su mente no podía aceptar. «Ella vuelve», murmuró, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Y entonces ocurrió. Una figura descendió entre la luz. No caminaba, flotaba. Su silueta era humana, pero alrededor de ella giraban símbolos de fuego que ninguna lengua mortal podía leer. Su rostro era el de Lucía, pero sus ojos no. Uno brillaba como el amanecer, el otro, como un abismo sin fin. La multitud retrocedió. Algunos lloraron, otros se arrodillaron. Y el cardenal Rivas, temblando, levantó su crucifijo. «En el nombre de Dios, muéstrate por lo que eres». Lucía, o lo que alguna vez fue Lucía, sonrió. Y con una voz que resonó como miles de campanas al mismo tiempo, respondió: «Lo hago, y aún así, no entenderéis». Las campanas del pueblo repicaron sin manos que las tocaran. El árbol de luz se inclinó, como si saludara a su creadora. Y el cielo escribió una sola palabra: Amén. Mateo dio un paso al frente, lágrimas corriendo por su rostro. «Lucía, ¿eres tú?». Ella inclinó la cabeza y lo miró con compasión, y algo más. «Fui Lucía. Ahora, soy la puerta». De repente, una ráfaga de luz se extendió desde su cuerpo y recorrió todo el pueblo. Los enfermos gritaron de alivio al ser sanados. Los pecadores cayeron de rodillas sintiendo el peso de cada culpa. Y las estatuas de los santos comenzaron a girar sus rostros hacia ella. El cardenal, pálido, susurró: «Esto no es divino, esto es juicio». Lucía levantó una mano. El cielo tembló. «No, esto es el comienzo». Y entonces, detrás de ella,
La puerta volvió a abrirse, esta vez, no para llevarse nada, sino para dejar salir lo que siempre estuvo esperando. T15, la revelación final. El cielo no rugió. No hubo truenos ni relámpagos. Solo silencio, un silencio tan denso que parecía tragar el aire mismo. Lucía flotaba frente a la puerta, rodeada por símbolos de luz que giraban como planetas en torno a un sol. Detrás de ella, el pueblo entero miraba, incapaz de pestañear. Incluso el cardenal Rivas había dejado caer su crucifijo, ahora inútil ante lo que estaba presenciando. El padre Mateo, con voz quebrada, susurró: «Si esto no es Dios, ¿entonces qué es?». Lucía giró su rostro hacia él. Su mirada era infinita, como si dentro de sus ojos cupiera todo el cielo. «No es qué, es quién». Y entonces, la puerta se abrió por completo. No había muros ni límites, solo una luz tan inmensa que parecía devorar las sombras del mundo. Dentro de esa luz, se podían ver figuras, miles, millones, todas cantando en un idioma que no pertenecía a los hombres. No era música, era verdad hecha sonido. El pueblo entero cayó de rodillas. Algunos lloraban de éxtasis, otros gritaban de terror. El guardián, ahora reducido a un espectro de fuego, se inclinó ante Lucía. «Has cumplido lo que ni los ángeles se atrevieron». Ella no respondió. Dio un paso al frente. Su voz se escuchó en cada corazón. «Esto no es el fin, esto es el regreso a lo que siempre fuimos». De la puerta surgió un viento de luz que barrió el mundo. Los cielos se llenaron de nombres olvidados. Los templos se estremecieron y cada cruz en la tierra se inclinó como si reconociera su verdadera fe. Mateo. Con lágrimas en el rostro, murmuró: ella no nos llevó a Dios. Nos llevó a lo que viene después de él. Lucía sonrió. No como humana, no como santa, sino como algo que estaba más allá de ambas cosas. La puerta tembló, y el cielo escribió su última palabra. Y el mundo, por primera vez desde su creación, entendió lo que significaba. Epílogo. El nombre que reemplazó al cielo. Pasaron 40 días desde que la puerta se abrió. El mundo no volvió a ser el mismo. Las iglesias dejaron de sonar sus campanas. No porque el hombre las hubiese silenciado, sino porque algo mayor las había reemplazado. En cada amanecer, el cielo escribía una sola palabra de luz que todos podían ver, sin importar el idioma, la tierra ni la fe: Lucía. El cardenal Rivas desapareció la noche en que intentó exorcizar el árbol de luz. Algunos dicen que fue tragado por sus propias plegarias. Otros, que la puerta lo reclamó. El padre Mateo, en cambio, permaneció, no como sacerdote, sino como testigo. Caminaba entre los pueblos, llevando una sola frase: no recéis como antes, no pidáis, solo mirad el cielo y recordad. Y la gente lo hacía, en los mercados, en los hospitales, en los cementerios. Cuando alguien susurraba el nombre de Lucía, el viento cambiaba, los enfermos sanaban, los culpables confesaban sin ser obligados, y los niños nacían con una luz extraña en los ojos, como si hubieran visto algo antes de abrirlos por primera vez. Una noche, Mateo levantó la vista al cielo. La puerta seguía allí, cerrada pero palpitante, como si respirara, y en ese silencio sagrado, escuchó la voz que lo había perseguido desde el principio: «Todavía no has visto nada». Mateo sonrió, sin miedo, porque ya no quedaba lugar para el miedo, solo para el eco de un nombre que ya no era de una niña, ni de un santo, sino de aquello que reemplazó a Dios.